El fin de los que se apartan del Señor. ¿Cuál es el final de aquel que se aparta del Señor? Usted quizás ha visto o ha conocido, conoce personas que comenzaron bien y terminaron mal. Personas que comenzaron bien con sus ministerios, un llamado tremendo de parte de Dios, comenzaron predicando la palabra, pero se apartaron y terminaron mal. Y yo y usted comenzamos con ciertos problemas, hubo resbalones, momentos que quisimos dejar los caminos del Señor, pero Dios siempre estuvo con nosotros. Dios siempre estuvo ayudándonos, fortaleciéndonos y enseñándonos a llevar el camino correcto. Hoy estamos aquí todavía por gracia y misericordia del Señor. No es fuerza mía ni es fuerza suya, sino que es Dios el que está con usted. Amén. ¡Aleluya! Pero usted tiene que mantenerse siempre en la obediencia del Señor para no apartarse del Señor, porque el fin de los que se apartan del Señor es cosa seria. Dice la Biblia que este hombre amaba a Dios. Un hombre que servía a Dios comenzó bien y terminó mal. Dice en el capítulo 25, su versículo 1: Amasías tenía 29 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. En otra versión dice que agradó al Señor, pero su corazón nunca estuvo recto delante de Dios. ¿Qué pasó con el corazón de ese hombre? O sea que sus obras estaban bien. Él se confió por la obra que él hacía. Cristianos que se confían porque saben sacar un mensaje. Cristianos que se confían porque saben un poquito de la palabra de Dios y se confían. Creen que por saber eso ya lo hicieron. Pero no es todo. Nadie se salva por lo que hace, sino nos vamos a salvar conforme nuestro corazón esté delante de Dios. Alguien me habló una vez de Selena y dijo: Selena murió, fue una buena mujer, una mujer que invirtió millones de dólares en los niños huérfanos, en los niños que están abandonados, invirtió mucho dinero, y ahora que murió el Señor lo ha recogido. Que descanse en paz, mentira del diablo. Nadie va a descansar al cielo por las obras. Porque si fuera así, así es, todo el mundo va para el cielo. Pero tenemos entendido que si su corazón está mal, cuando la persona muere, va directamente al infierno. Usted tiene que saber que no es por lo que usted hace, usted se va a salvar. Usted se va a salvar conforme a la obediencia del Señor. Dice la palabra que este hombre hacía todas las cosas correctas delante de Dios. A Dios le agradó su trabajo. Ante los ojos de Dios era un hombre que Dios amaba. Dice la Biblia, pero no de perfecto corazón. ¿Qué pasó con su corazón? Su corazón estaba enfermo. Su corazón estaba pervertido. El hombre, cuando el corazón tiene mal, prácticamente no tiene una relación con Dios. Un hombre que tiene un corazón bueno delante de Dios, un hombre que agrada a Dios, un hombre que tiene el respaldo de Dios. Él era el rey. Y como era el rey, tenía el poder, se pervirtió su corazón. Lo que hizo es, cuando él tenía una guerra, él dijo que iba a ir a la guerra. El Señor mandó un profeta y el Señor lo dijo: no vas, porque yo no estoy en esa guerra. Este hombre no le gustó que lo dijeran, que no le gustó que le transmitieran el mensaje. Hay hombres que no les gusta que les dicen la verdad. Hay hombres que no les gusta que le transmiten una palabra. Hay hombres que no les gusta que se les habla la palabra de Dios con lo que Dios quiere que se haga. Hay cosas que usted va a hacer lo que Dios diga que haga, y hay cosas que usted no va a hacer porque usted piensa que es correcto. Hay cosas que nosotros tenemos que esperar la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje. Hay cosas que nosotros tenemos que poner a Dios adelante de los proyectos. Hay cosas que nosotros vamos a hacer, pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Gloria a Dios, amén. Cuando la gente se adelante a hacer lo que cree que es correcto, le va mal. Cuando Dios mandó al profeta y dijo: no vas a ir porque yo no estoy en esta guerra, el hombre dijo: ¿quién eres tú para decirme lo que yo voy a hacer? Si Amasías lo dijo, que es mejor que él se callara, porque si no moriría. Se opuso como un hombre de Dios. Y cuando un hombre de Dios
Cuando un hombre se opone, un hombre de Dios se está metiendo a serios problemas. Tenemos que saber que el hombre de Dios es un hombre que Dios ha establecido, es un hombre que Dios le usa. Cuando a ti te dan un mensaje, recibe el mensaje. Cuando a ti te transmiten una palabra, oye bien la palabra, recibe la palabra, lo que es correcto, y vive la palabra que te dan. Así es. Cuando él desobedeció a la voz del profeta, a la voz de Dios, cayó en un error de desobediencia. Un pueblo desobediente no va para el cielo. Usted y yo necesitamos obedecer la palabra. Estamos ya a punto de entrar en los 40 días de perdón. Usted necesita obedecer la palabra que Dios nos va a dar en estos 40 días. Yo creo que Dios se va a glorificar. Yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida. Pero necesitamos obedecer esa palabra. Si no obedecemos esta palabra, continuaremos en lo mismo. Nunca va a sanar nuestro corazón. Nunca va a permitir que Dios limpie nuestro corazón. Así es, amén, así es. Si queremos ir al cielo, necesitamos que Dios limpie nuestro corazón. Necesitamos que Dios trate con nosotros. Cuando Dios habla a este varón, Dios le quería seguir usando. Dios quería seguir tratando con este hombre. Pero este hombre desobedeció la voz de Dios. Y cuando desobedece la voz de Dios, dice que el Señor lo abandonó. El Señor se apartó de él. No hay nada más duro que cuando su corazón se pervierte. No hay nada más duro cuando un hombre se pervierte su corazón. Cuando un hombre se va el corazón a lo que posea, a lo que mira. Este hombre tenía de todo y no, en un momento llegó que dijo, no, necesito de Dios. En un momento ese hombre se le entró el orgullo y dijo, yo puedo pelear, yo tengo mi fuerza, yo tengo hombres preparados para pelear. No basta con tener los hombres alrededor, no basta con la fuerza humana, es necesario la fuerza de Dios, es necesario que Dios esté en los asuntos. Así es. Este hombre creyó que él podía hacer lo que él quería. Y él no se dejó usar por Dios. Cuando él no se dejó usar por Dios, entró la desobediencia. Y la desobediencia llevó a que él fracasara. Cuando él no escuchó la voz de Dios, Dios le abandonó. Y lo que pasó, que él cuando fue a la guerra, perdió la batalla. No ganó. Sus mismos ejércitos se mataron unos a los otros. Sus enemigos ganaron la batalla. Él perdió la guerra. Él perdió la batalla. Él perdió aquel trabajo que él estaba haciendo por mucho tiempo. Él perdió porque Dios ya no estaba en ese proyecto. Dice la Biblia que cuando eso sucedió, él se sintió solo. Le agarraron, lo amenazaron que lo iban a matar. Lo detuvieron un cierto tiempo. Después de un tiempo él salió, huyó de Jerusalén. Pero como ya Dios ya no estaba con él, cuando él huyó ya no tenía el respaldo de Dios. Cuando él corrió, lo alcanzaron y lo mataron. El fin de los que se apartan del Señor. Cuando tú estás predicando, cuando tú estás haciendo algo para el Señor, mantente en lo que Dios te ha puesto a hacer. No te apartes de lo que Dios te ha puesto a hacer, porque cuando te apartas, el fin tuyo será la muerte. Eso es lo que pasó con este hombre cuando desobedeció la voz de Dios. Él murió, perdió la vida, lo mataron. Nadie se puede escapar de la mano de Dios. Nadie se puede escapar de los ojos de Dios. De los hombres nos podemos esconder, de los hombres podemos huir, de los hombres podemos irnos lejos, pero de Dios nunca nos podemos esconder. Nos vamos a las peñas más alto, ahí está Dios. Nos vamos en la profundidad del mar, ahí está Dios. Donde quiera que nos vamos, ahí Dios está. Nunca nos podemos apartar de Dios, nunca nos podemos esconder de Dios. La desobediencia le llevó a la muerte a ese hombre. ¿Cuántos hombres han comenzado bien los caminos de Dios? Un varón comenzó yendo a la iglesia. Cuando fue a la iglesia, un hombre particular, un hombre normal, encontró un trabajo de trailero. Usted sabe, ha visto aquellos traileros que pasan en los freeways, que llevan un sinfín de carros arriba. Lleven carros, trocas y un montón de carros. Ellos ganan un dineral. Ellos nos pagan mucho dinero. Ellos no ganan como cualquier trailero. Ellos ganan demasiado dinero. Cuando este trailero empezó a trabajar de trailero, viajó desde California a Nueva York y de Nueva York a Washington. Él venía manejando. Él había comenzado en los caminos de Dios. Una persona sencilla, una persona particular. Conforme fue trabajando un año de ser trailero, llegó a tener mucho dinero. ¿Sabe lo que pasó? Que se apartó de Dios. Y cuando se apartó de Dios, él continuó haciendo dinero. Él continuó trabajando de trailero. 2 años después, Dios envía un profeta. Dios envía al profeta que le habla. Y el profeta le dice el Señor que Él te perdona y Él te da otra oportunidad, que te vuelvas, porque la muerte ya está detrás de ti. Él desobedeció la voz de Dios. Él no hizo caso a la voz de Dios. Por su mucho dinero, por su trabajo, él abandonó a Dios y no hizo caso a la voz de Dios. Cuando este hombre estuvo en esa campaña, que escuchó la voz del profeta por medio de Dios, él salió
y continuó en su trabajo. Venía manejando y por parte madrugada pasó sobre un puente y allí él se quedó dormido sobre el volante. Y cuando él se duerme del volante, él sale del puente y cae en la profundidad del agua. Cuando le hicieron la autopsia, le dijeron que él había muerto porque había tragado agua, había tragado arena y los carros encima de él. La muerte de aquellos que se apartan del Señor. Pero es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario hacer caso a la voz de Dios. Es necesario que nosotros nos mantengamos en el camino de Dios. Es necesario que usted y yo enfrentemos los momentos difíciles. Es necesario que usted y yo nos permanezcamos en los caminos de Dios. Así es, aleluya. El fin de los que se apartan de Dios. La muerte lo esperaba. Un predicador, un gran predicador estaba predicando. Un hombre que Dios había usado en grande manera. Un hombre que Dios usaba para sanar a los enfermos. Un hombre que Dios le había dado un don de milagros. Un día estaba predicando la palabra de Dios. Y cuando estaba predicando, terminó su mensaje. Hizo el llamado. Y cuando hizo el llamado, llegó una prostituta. Usted sabe cómo va vestida una prostituta. La prostituta llevaba la blusa descotada. Amén. Entonces, ahí es muy atractiva la prostituta. Cuando el predicador hace el llamado, la prostituta se pone de rodillas bajo el púlpito. Cuando el predicador está ministrando, el predicador ve los senos de la mujer y codicia los senos de la mujer. Lo que hace el predicador, termina de predicar y se acerca a ella y ella le seduce al predicador y cae en adulterio. El hombre empezó a salir con la prostituta. En un restaurante estaban comiendo. La prostituta tenía otro novio. Y cuando estaban comiendo en el restaurante, llegó el novio de la prostituta. Y lo que hizo el novio de la prostituta, lo veló al predicador. Y cuando vio que el predicador se levantó y fue al baño, ahí el novio de la prostituta lo apuñaló y lo mató. Y cuando le mató la cabeza del predicador, lo dejó meter en la taza del baño y escribió un papel: así mueren los expredicadores. Nunca nos podemos burlar de Dios. Sí. Nunca nos podemos apartar de Dios por un momento de placer. Es cierto. Nunca podemos dejar a Dios por cosas que nos van a llevar a la muerte. Por cosas que caemos en la desobediencia. Y la desobediencia es una rebeldía. Amén. Cuando Dios te habla, tú tienes que obedecer. Cuando Dios trata contigo, tienes que dejarte que Dios siga tratando. Gloria a Dios, amén. Así es. A Saúl Dios le habló. A Saúl Dios le mandó a que fuera Saúl a destruir un pueblo, que destruyera todo, animales y personas, niños, todos completamente, porque Dios ya no quería que esas personas continuaran con vida por la desobediencia, por el pecado. Dios mandó a Saúl que Saúl fuera y destruyera ese pueblo. Y cuando Saúl va, destruye a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, pero no destruyó a los animales. Cuando Saúl vio a los animales, vio aquellas vaquitas gorditos, aquellos borregos gorditos, aquellos animales hermosos, codició en su corazón. El corazón le falló a Dios, le desobedeció a Dios, y lo que hizo es quererse burlarse de Dios, y se llevó los animales más gordos a su casa. Y cuando el profeta llega y escucha aquel gemido de los animales, el profeta le pregunta: ¿y qué es lo que tienes en tu casa? Él dijo: yo trajo los animales más gordos para hacer un sacrificio, para ofrecerle al Señor. Eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él destruyera todo. La voluntad de Dios era que Él acabara con todo. La desobediencia, desobedeció a Dios. Y cuando desobedeció a Dios, Dios se apartó de él. Cuando tú te caes al adulterio, cuando tú pecas, tú lo haces por un accidente, por un descuido, Dios todavía te da la oportunidad. Dios todavía te llama. Dios todavía te puede perdonar. No te aseguro el 10%, pero hay posibilidad que Dios te pueda dar la oportunidad. Pero cuando Dios te abandona, se acabó todo. Porque una cosa es que tú le abandones a Dios, y otra cosa es que Dios nos abandone a nosotros. Cuando Dios abandonó a Saúl, Saúl ya no escuchaba más la voz de Dios. Saúl ya no podía tener más la relación con Dios, porque a Dios ya no estaba con él. Cuando alguien intercede por Saúl, Dios le dice: ya no intercedas, porque yo ya lo deseché. No hay nada más duro que Dios te desecha. No hay nada más duro que Dios te diga: yo no quiero nada contigo. Qué duro sería que Dios abandonara a un hombre. Qué duro sería que Dios abandonara a una mujer. Después de buscar de Dios, después de tener una comunión con Dios, Dios le abandona a Saúl. Y cuando Saúl ahora quiere buscar a Dios, ya no tiene la relación con Dios. Ya no puede encontrar a Dios. Ya no hay forma como él se relaciona con Dios. ¿Sabe lo que él hace entonces? Él va y busca una espírita, una bruja.
Y lo más horrible, después de escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de una espírita. Y una espírita es el diablo mismo. Cuando tú vas a consultar a un espíritu, estás consultando al diablo. Y cuando consultas